parte de esta buena reacción que hemos tenido ya desde hace 20 años, a que participen los eventos que restan del día y próximamente, pues de manera que es el último día, cada mañana se nos va. Nos encontramos el día de hoy en el pabellón Vigilio Arco, en el Camino Pérez Guerrero, la ciudad de Cúcuta. El día de hoy tenemos una charla súper interesante. Esta es una de las más importantes que tendrá la feria de libro. Vamos a tratar la conferencia Un bar que se ignora, Jorge Gaitán, con Mauricio Ramírez Gómez. Estamos celebrando 100 años del natalicio del autor, del poeta Jorge Gaitán Durán. Entonces, pues, es un evento bastante importante. El señor nació en 1924 y ya, pues, en 2024 ya han pasado 100 años y es algo bonito y conmemorativo que hacemos durante este libro para resaltar esta persona tan importante en la literatura colombiana. Entonces, pues, los que están aquí, no sé si sepan que fue un poco de Jorge Gaitán Durán, porque igual ahorita Mauricio de la música que está en fondo, pero me gustaría darles una pequeña introducción como para conocer cuál es el nivel de poeta con el que estamos trabajando. De hecho, vamos a hablar de contexto general, pues, Jorge Gaitán Durán fue un poeta y crítico colombiano. Sus obras se destacaron principalmente en campos como la literatura, el arte, el cine, y también se destacó pues, por su persistente crítica social. Su poesía tenía algo característico, ya que se enfocaba bastante en la experiencia erótica. Sin embargo, pues, esta experiencia erótica no tiene necesariamente por la fiesta del placer, sino como un espacio más dramático, ¿sí? Algo que rozaba bastante o se acercaba a la experiencia de la muerte y que desembocaba en el instante de la muerte. Entonces, pues, ustedes imaginarán la calidad de la obra con la que estamos tratando. Y luego una idea para presentar esta charla que Mauricio Ramírez Gómez, quien fue ingeniero en comunicación social, periodista de la Universidad de Georgia. Es compilador y protagonista del libro Un solo incendio por la noche, obra crítica, literaria y periodística recuperada de Karina Jorge Gaitán Durán. Entonces es una persona más idónea para tener esta conferencia el día de hoy. También fue ganador del 17º concurso por elección de escritores peregrinos en 2011 con el libro Parábola de la Vida Humana. Entonces, Mauricio, es todo suyo. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fiesta del Libro de Cúcuta por esta invitación, que me pone realmente muy contento, porque es un poco la posibilidad de cosechar los resultados de un trabajo que empecé a hacer cuando apenas despuntaba este ciclo, en el año 2001. Quiero contarles un poco cómo llegué a Jorge Gaitán Durán. Yo estaba terminando mis estudios universitarios y me interesé, ya había leído algunos textos de Jorge Gaitán Durán, me interesé por escribir un ensayo. Inicialmente la idea era hacer un ensayo sobre la obra de Gaitán Durán, y empecé a encontrar noticias de que Gaitán Durán había sido columnista de El Espectador, y pues lo primero que yo hice fue ir a buscar esas columnas de prensa. La noticia de esas columnas la había leído en el prólogo que Pedro Gómez Valderrama hizo a la obra de Jorge Gaitán Durán, que publicó Cultura en 1975. Y yo empecé a buscar ese libro pensando que, pues, por tratarse del personaje que era Jorge Gaitán Durán, pues esa compilación ya estaba hecha, y lo que me encontré es que no estaba. Entonces empecé a buscar en los periódicos y empecé a encontrar en principio una columna que Gaitán Durán tuvo entre 19
1960 y 1961 por espacio de 10 meses, que se llamaba Dentro y Fuera. En esa columna lo que hacía Gaitán Durán era tratar temas fundamentalmente políticos, económicos, se adentraba mucho en la vida cultural del país, en la vida social, política, histórica del país, y pues eso empieza a denotar también el compromiso de Gaitán Durán con su medio. Luego, cuando empecé a transcribir estas columnas, me encontré con la noticia de que él había publicado también algunas notas de crítica en los periódicos de Bogotá, en El Tiempo y en El Liberal, y pues empecé a recuperar todo esto, y para contarles la historia, pues buena parte de ese material fue el que se reunió en este volumen que se llama Un solo incendio por la noche, que publicó la Casa de Poesía Silva y que recoge apenas una selección de una cantidad de textos impresionante que publicó Gaitán Durán por espacio de más o menos 17 años, entre 1945 y 1962, en periódicos y revistas colombianos. También quiero aprovechar que menciono esta situación para llamar la atención de ustedes que están acá sobre un hecho, y es que todavía queda un Gaitán Durán por descubrir, y es el Gaitán Durán que alcanzó a publicar textos en la prensa de Cúcuta, porque yo no tuve acceso en su momento a esa prensa de Cúcuta, a la prensa de esos años, y todavía, pues para quienes se interesen, pues hay un Gaitán Durán por descubrir que publicó, estoy seguro que lo hizo porque encontré algunas referencias a artículos publicados en la prensa de Cúcuta, que pues esos textos quedan todavía por recuperar, así como hay unos textos inéditos de Gaitán Durán que están en manos de los familiares y que pues esperamos que en algún momento se puedan conocer. Otro material que también está por descubrir y que completaría un poco la biografía de la famosa generación de Mito, a que perteneció Gaitán Durán, pues es la correspondencia entre los integrantes de Mito, que hoy está pues en poder de los hijos de los integrantes de esta revista. Entonces, esa fue la manera como yo me acerqué a Gaitán Durán. Entonces, en primer lugar, apareció este libro, Un solo incendio por la noche, y posteriormente la Universidad de Antioquia publicó este libro que se llama Jorge Gaitán Durán, Un mar que se ignora, que es como se titula, de hecho, esta charla del día de hoy, y que pues yo quisiera básicamente utilizar para hacer un breve recorrido por la vida y la obra de Jorge Gaitán Durán, pero sobre una premisa importante, y es que Gaitán Durán no fue, como suele a veces afirmarse, con él y con muchos escritores, muchos personajes de la cultura, de la literatura colombiana, y es que él no fue un elegido, ¿sí? Es decir, nosotros tendemos a pensar a veces en los escritores como elegidos, como ungidos por el Espíritu Santo, personajes que brotan como de la tierra sin ninguna relación con el medio, como si fueran actos exclusivos de genialidad, y no entendemos que los escritores tienen una relación con el medio, es decir, que el medio no los determina, ¿sí?, pero sí los condiciona. Entonces, un primer elemento, por ejemplo, que sirve para entender esto que les planteo, es el hecho del origen familiar de Gaitán Durán. Gaitán Durán, quizás ustedes lo saben mejor que yo, perteneció a una de las familias prestantes de los Santanderes, y sobre todo de acá del norte de Santander, que eran los Durán. Gaitán Durán era nieto de Justo L. Durán. Justo Durán fue general, comandante de uno de los dos ejércitos liberales que dio comienzo
comienzo a la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Y justo Durán pues, tuvo un gran ascendiente político sobre esta zona, además pues, de que tenía una considerable fortuna, y tuvo que ver precisamente en la creación del departamento del norte de Santander. Entonces eso da una idea de la importancia de esta familia en esta zona. Justo fallece, víctima, bueno, es asesinado el 6 de febrero de 1924 en su finca, donde estaba precisamente acompañado por la mamá de Virgilio Barco, Julia Vargas, que Julia hacía parte también de esta familia, y ahí asesinan al general Durán, que lo asesinan y pues lo que dijeron en su momento los medios de comunicación de la época era que había sido un asesinato por robarlo, o sea, que había sido ejecutado por cuatreros. Y estos cuatreros realmente pues, no eran tales, porque además eran francotiradores, porque al general Durán le dispararon desde una distancia considerable, lo asesinan. Él era en ese momento senador de la República y pues lo que se puede deducir también, de acuerdo a las informaciones y a los estudios que incluso publicó en su momento el hermano de Jorge Gaitán Durán, Eduardo, es que lo asesinan básicamente porque en ese momento el Partido Liberal estaba intentando volver a levantarse en armas, o pensando por lo menos levantarse en armas contra el gobierno conservador, y estaban tratando de que ese levantamiento fuera un poco encabezado por esos viejos veteranos de la guerra de los 1000 días, entre los que estaba precisamente el general Durán, que todavía tenía mucha vigencia, y aprovechando un poco también la desazón y digamos el inconformismo de la misma familia Durán, del general, porque 2 años antes, en 1922, el 11 de febrero, previo a las elecciones de ese año, había sido asesinado Juan José Durán, otro de los integrantes de esta familia, ¿cierto? Un hijo del general. Todo esto se los cuento porque Gaitán Durán realmente nace en Pamplona por accidente. La familia de Gaitán Durán pues, estuvo ligada fundamentalmente aquí a Cúcuta. Él nace en Pamplona porque la mamá de Gaitán Durán se había trasladado a Pamplona buscando un tratamiento para uno de sus hijos, un hermano mayor de Gaitán Durán que posteriormente falleció. Fueron 2 hijos que fallecieron de este matrimonio de ella con Emilio Gaitán Martín, y pues en ese momento ella se traslada a Pamplona y allá da luz a Jorge 6 días después del asesinato del general Durán. Entonces Gaitán Durán pues nace digamos un poco en todo ese marco de la conmoción nacional, porque el crimen del general Durán fue una noticia nacional. La presencia del general Durán marcó también la infancia de Gaitán Durán, porque tuvo que pasar muy largas temporadas en la casa de su abuela materna, acompañado pues, al cuidado de una tía que era la encargada de los negocios familiares, que se llamaba Ludwina Durán. Y pues a esa casa llegaban políticos, llegaban comerciantes, y pues la familia Durán tenía un radio de acción bastante grande en Venezuela, acá en los Santanderes, y pues Gaitán Durán también creció un poco escuchando todas estas historias políticas y todas estas situaciones que se generaban alrededor de esta zona y que tenían también que ver con la política nacional. Y bueno, eso la niñez seguramente lo marcó. Él termina sus estudios iniciales acá y luego lo trasladan al colegio, al internado de Pamplona, donde finaliza sus estudios. Una de las primeras cosas que quiero señalar con esto que les acabo de
contar es que Gaitán Durán pues tenía, la familia de Gaitán Durán tenía una fortuna considerable. Emilio Gaitán, que ustedes conocen las obras que construyó Emilio Gaitán Martín acá en esta zona. Emilio Gaitán llegó acá, de hecho, un poco por sugerencia de Juan José y Miguel Durán, que estudiaron con él en Bogotá. Resulta que Emilio Gaitán era un hombre pues bastante humilde, o de origen humilde, que tenía un tío adinerado. Emilio Gaitán era bogotano, tenía un tío adinerado y Emilio le dijo que quería estudiar ingeniería civil, y el tío le dijo que no, que él le pagaba estudios si estudiaba derecho, y decidió que no iba a estudiar derecho sino ingeniería, pero se hizo amigo de estudiantes de derecho y mantuvo más o menos engañado a su tío toda la carrera, y logró que su tío le pagara los estudios y finalmente se graduó como ingeniero civil. Una vez terminó la carrera, pues en ese momento la ingeniería civil no era una carrera realmente tan importante y tan próspera como llegó a serlo ahora, y se volvió importante a raíz del pago del empréstito que da los Estados Unidos a Colombia por Panamá, por la separación de Panamá, la especie de indemnización que se dio. Eso generó lo que se llamó la danza de los millones, y por supuesto esa danza de los millones, que fueron como 27 millones de dólares de esa época, sirvieron para dinamizar la construcción de ferrocarriles y la construcción de mucha infraestructura, y ahí los ingenieros civiles se hicieron muy importantes, y entre esos pues Emilio Gaitán Martín. Entonces estamos hablando de que la fortuna que ya tenía la familia Durán se juntó con la fortuna que logró también acumular Emilio Gaitán Martín, y esto no lo estoy señalando como un aspecto negativo, sino como un hecho importante que además denuncia algunas circunstancias que se presentan incluso todavía en la cultura y la literatura colombiana, y es que pues Gaitán Durán nunca tuvo que trabajar, ¿sí? Y fue prolífico y pudo hacer lo que quiso durante su vida, pero un poco porque tuvo esas posibilidades, que son posibilidades que no tuvieron otros escritores, incluso algunos de sus compañeros de generación, porque muchos de sus compañeros de generación vivieron una circunstancia que incluso afectó, como en el caso de Pedro Gómez Valderrama, el atractivo de su obra o el interés por su obra, y fue que muchos de ellos tuvieron que entrar en el servicio público, es decir, convertirse en ministros, embajadores, etc. Y eso pues también le generó algunos cuestionamientos, y eso fue a veces en desmedro de su propia obra. Gaitán Durán no tuvo que hacer eso. Gaitán Durán, incluso él lo dice en una de las notas de los pies de página de su libro La Revolución Invisible, publicado en 1959, él dice que pues no pueden aniquilarme, no pueden impedirme que piense, no pueden impedirme que lea lo que quiera, y es básicamente porque pues a él no lo podían constreñir, lo podían perseguir. Entonces cuando Gaitán Durán se sentía perseguido, pues simplemente se iba para Europa y se desconectaba un poco de esta realidad. Y ahí hay una nota famosa en el diario que empieza: más que por algo se viaja contra algo. Es una de las secciones del diario de Gaitán Durán más bellas, pero tiene que ver precisamente con toda la conmoción que generó la publicación de La Revolución Invisible, que es un libro que publicó en 1959, en el que básicamente se dedica a pasarle revista a la responsabilidad de cada uno de los sectores de la vida colombiana, es decir, los partidos políticos, la iglesia, el gobierno, las fuerzas militares, incluso los intelectuales, todo el mundo. Y esto pues obviamente molestó a mucha gente, porque a cada uno le hizo su juicio, y esto
pues le generó la animadversión de los círculos intelectuales colombianos. Entonces, ese es un primer aspecto que yo quisiera señalar, es el origen de Gaitán Durán, que le permitió, sus condiciones económicas le permitieron dedicarse enteramente a la literatura, viajar, conocer, enterarse. Otro aspecto importante es que Gaitán Durán llega a Europa a finales de 1950. Él llega, digamos, un poco precedido de cierta fama. Estaba muy joven, tenía 26 años, pero ya tenía un reconocimiento importante en Bogotá como crítico de arte y crítico de literatura. Ellos habían empezado a publicar, digo ellos, esa generación había empezado a publicar el suplemento literario del Tiempo. Gaitán Durán llega al Tiempo gracias a Eduardo Carranza, pero luego empiezan a publicar en el suplemento literario de un periódico que se llamaba El Liberal, que era de propiedad de Alberto Lleras, y en ese periódico ellos empiezan, esta generación empieza a hacer digamos, a publicar las producciones literarias de este grupo, que es lo que primero se conoció como la generación de Cántico y luego la generación de Mito. Entonces, ahí Gaitán Durán empezó a publicar, también publicaba esporádicamente en la revista de las Indias, que fue una revista que publicaba el Ministerio de Educación y que llegó a ser una de las revistas literarias más importantes del continente y que es un primer antecedente de la revista Mito. Entonces, Gaitán Durán llega en 1950 también precedido y perseguido un poco se fue también por eso. Él tenía deseos de irse para Europa una vez se graduara del colegio, que lo hizo en 1941, pero en ese momento Europa estaba cerrada porque estaba la guerra. Y pues todos estos muchachos debieron esperar hasta el final de la guerra para poder empezar a irse, y ellos deciden irse. Gaitán Durán se va en 1950 porque también él participa en la toma de la Radiodifusora Nacional en Bogotá el 9 de abril, que ahí hay un detalle que es bien interesante tener en cuenta, y es que cuando matan a Gaitán, la primera versión que sale, que fue una versión que se acuñó entre otros personajes por parte de Calibán, el famoso columnista del Tiempo, es que quienes habían asesinado a Gaitán eran los comunistas. Entonces lo que decían era que los comunistas habían buscado a Gaitán para proponerle que en oposición a la novena conferencia panamericana que se estaba celebrando en ese momento en Bogotá, pues que una manera de sabotearla era asesinando a algún personaje prestante que estuviera participando en la conferencia, y que como Gaitán se había opuesto, pues entonces los comunistas habían decidido que el asesinado fuera el propio Gaitán. El detalle radica en que los comunistas a los que se refieren son Jorge Gaitán Durán, Jorge Zalamea, Gerardo Molina, que era gente que, si bien tenía simpatías por esas ideas, pues no eran propiamente militantes del Partido Comunista. Muchos, incluso en ese momento Jorge Zalamea Borda era director del Directorio Liberal de Cundinamarca y venía de ser embajador de Colombia en México, pero fue gente que se levantó un poco, levantó la voz ese día porque lo que sentían era una profunda indignación por ese asesinato, que era claro que era un crimen de Estado. A Gaitán Durán le tocó regresar a Cúcuta en ese momento del Bogotazo, le tocó llegar acá un poco al escondido para ponerse como a resguardo de su familia, que aquí lo podían proteger. Él regresa a Bogotá a comienzos del 49 para participar de la campaña de Darío Echandía a la presidencia de la República, pero pues en 1949 básicamente
básicamente el país se puso invivible. Gaitán Durán participa y es promotor de un congreso de intelectuales jóvenes que se realiza en Bogotá entre agosto y septiembre de 1949 y hacen una plataforma de 54 puntos que básicamente es como la línea de acción de esa generación. Y pues claro, dadas las condiciones políticas y sociales del momento, pues eso, el sueño incluso de crear un instituto de altos estudios para analizar las condiciones sociales y políticas y culturales del país, pues no se llevó a cabo, pero eso después se empezó a materializar en otro tipo de iniciativas como la creación del HJCK, como la creación de la revista Mito, como la creación de la Universidad de los Andes, que es un proyecto de gente de esa generación de nacidos en los años 20. Entonces, les decía, Gaitán Durán llega precedido de todo eso a Europa. Esa generación, lo que hoy conocemos como el grupo de Mito, llegó a Europa básicamente huyendo de una realidad asfixiante. El país pues estaba básicamente ya incendiado, ya había iniciado lo que conocemos también como el periodo de la violencia, y Gaitán Durán pues llega y viaja por Europa, es de los primeros colombianos en llegar a China, luego del triunfo de Mao Zedong. Llega a Rusia, está en Mongolia, va a Polonia, es decir, lo que él quería era un poco saber qué estaba pasando también en todos estos países que estaban, digamos, gobernados por gobiernos comunistas. Y él va haciendo sus anotaciones en el diario y bueno, en Europa aprovecha para conocer personas, seguirse informando, pero todos estas personas, estos jóvenes de la época, incluido Gaitán Durán, pues empiezan a entender que Europa en ese momento, en ese momento era muy difícil ser extranjero, ¿sí? Porque Europa estaba en plena reconstrucción. Y pues cuando un país está, o cuando un continente está en plena reconstrucción, pues la comida, los servicios, todo se vuelve escaso, se vuelve complicado acceder a ellos, y pues tener visitantes ahí pues se vuelve molesto porque es una competencia. El otro no es propiamente un visitante, sino una competencia, y empiezan a sentirse efectivamente extranjeros, así eran, pero también empiezan a sentir que se están evadiendo de su propia realidad, porque de todos modos en las comunicaciones con sus familias, con sus amigos, pues les llegan noticias de las masacres y de toda la situación política que se está viviendo en el país, y pues muchos de ellos estaban soñando de todos modos con volver a Colombia, y entendieron un poco también a la luz de todas las discusiones que se estaban dando en Europa, donde básicamente los dos grandes faros en Europa eran Jean-Paul Sartre y Albert Camus. A Gaitán Durán le toca, por ejemplo, en Europa en 1951-52 presenciar, pues seguir de cerca en la revista Los Tiempos Modernos, que era la revista de Sartre, toda la polémica que se generó entre Sartre y Camus por la publicación del libro El hombre rebelde de Camus. Y pues ellos empiezan a entender, y ahí va otra idea importante también quiero compartirles, y es que Gaitán Durán siempre estuvo influenciado por Sartre, y esta generación asumió una idea que es muy sartreana, de que si uno quiere que se produzca una transformación, o que ocurra una transformación en un contexto histórico y social y cultural, pues hay que encarnar uno mismo esa transformación. Es decir, que si uno está exigiendo que haya un tipo de intelectual o de escritor o de creador en un contexto determinado, pues hay que convertirse en ese escritor, en ese intelectual, en ese creador que uno
demanda para el contexto en el que uno vive. Y eso, por supuesto, implica aprender, como dice Gaitán Durán repetidamente, a correr los riesgos, ¿sí? Y entender que lo fundamental es insistir. Y bueno, básicamente con esa idea se reúnen en 1952 en España Cote, Eduardo Cote Lamus, Fernando Valencia Kelker y Rafael Gutiérrez Girardot, y deciden desde 1952 la creación de la revista Mito y empiezan a juntar aliados. Entonces empiezan primero pues, a encontrar entre esos jóvenes afinidades que les permitieran poner al servicio de esa publicación la gente a la que cada uno ha ido conociendo. Gaitán Durán, por ejemplo, en París había conocido a Cortázar, había conocido a Octavio Paz, había conocido a otros intelectuales, la gente que estaba en España, que eran Cote y Valencia, que la habían conocido a los poetas de la generación de los años 50 en España, a Caballero Bonal y otros más. Rafael Gutiérrez Girardot estaba siendo alumno de Martin Heidegger en Alemania. Pedro Valderrama estaba en Inglaterra, entonces cada uno iba conociendo a algunos escritores y conociendo otro tipo de literatura, y lo que empezaron fue, lo que decidieron con la creación de Mito fue juntar todas esas visiones del mundo y plantear una publicación muy en la onda, casi que es una copia de los tiempos modernos de Sartre, y con esa revista plantear un poco el valor fundamental que Gaitán Durán siempre defendió, y es el diálogo y la búsqueda de la comunicación con los otros como un punto de partida para la construcción de una cultura nueva. Entonces ellos plantan eso y además les toca arrancar la revista. De hecho, cuando Gaitán Durán regresa en diciembre de 1954 a Colombia, lo primero que hace, él estaba en una hacienda que tenía por acá en el municipio de Herrán, lo primero que recibe es una visita del Servicio de Inteligencia Colombiano, que era como del Servicio de Inteligencia Colombiano, que después se convirtió en el DAS. Él recibe una visita de agentes del DAS que le dijeron, como, bueno, ¿usted a qué vino? ¿Sí? ¿A qué se devolvió? Constatan pues, que no hay ningún peligro. Gaitán Durán regresa a Bogotá cuando se entera que van regresando los demás, y en mayo de 1955 empieza a circular la revista Mito, y que arranca también un poco dándole una bofetada al puritanismo colombiano, ¿sí? Pero también hay que decir que en ese momento en el que la revista Mito empieza a circular, toda la intención de censura del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla pues estaba en auge. Hay un detalle, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, y es que en el siglo XX, el periodo en el que más decretos sobre censura de prensa se expidieron es el periodo comprendido entre 1944 y 1958. En ese periodo se expidieron fácilmente cerca de 12 decretos sobre censura de prensa. La esencia de esos decretos era que no se podía hablar mal del gobierno, o sea, no se podía hablar mal del gobierno, no se podía hablar mal de la iglesia, no se podía hablar de la situación política del país. Entonces, quien lea los periódicos de esa época se va a encontrar, por ejemplo, con un detalle, y es que las masacres que estaban ocurriendo en todo el país, que eran masacres aterradoras, de muertes de 100, 200 personas, porque era básicamente una guerra un poco de exterminio, pues no aparecen publicadas en los periódicos, y no aparecen porque no se podía publicar, no se podía hablar de la situación de violencia, precisamente porque eso implicaba que se tenían que someter a la censura.
Precisamente la revista Mito sale en mayo del 55, pero pocos meses después, en julio del 55, cierran El Tiempo, y poco después cierran, o antes, un poco antes cierran también El Espectador, y pues con eso digamos que lo que el gobierno estaba buscando era anular la oposición. Entonces lo que termina generando todo este contexto es un ambiente de intolerancia, y que fue realmente lo que hizo que la revista Mito fuera un canal de oxígeno para la cultura colombiana, y por eso logró ser tan transformadora, porque logró primero juntar a una generación, a los integrantes de una generación que trajeron cada uno sus referentes. Entonces eso permitió que a Colombia llegaran noticias de literaturas que no conocíamos todavía, como la literatura alemana. Era muy poco lo que llegaba de la literatura alemana, era una literatura casi desconocida para Colombia. Lo mismo la literatura italiana, lo mismo la literatura norteamericana, y había otros temas y otros autores que no eran conocidos en Colombia. Mito empieza a publicar todos estos textos, y eso empieza a oxigenar todo el ambiente cultural del país. La revista Mito, digamos que hoy se reconoce como el gran logro de Gaitán Durán, pero pues esa afirmación a veces termina ocultando el valor de la obra misma de Gaitán Durán, y yo soy muy convencido de que a Gaitán Durán, en un momento como el que está viviendo el país, sería muy saludable volverlo a leer y volverlo a discutir, no solamente desde su poesía, que es bastante importante, desde la publicación sobre todo de un libro como Amantes, que es un libro del que se ha hablado todavía muy poco y que se ha valorado muy poco. Es un libro fundamental de la historia de la literatura colombiana, sino también, por ejemplo, los ensayos y sobre todo su esfuerzo por comunicarse con los otros. Entonces, básicamente, para ir redondeando, lo que quería decirles es eso: o sea, Gaitán Durán no es un elegido. Gaitán Durán hay que verlo no como un ungido de los dioses, que es como solemos ver estos personajes. Gaitán Durán es un personaje que también está en plena correspondencia con todos sus compañeros de generación, y su obra hoy tiene un valor importantísimo a la luz de las circunstancias que se vivieron. Yo estoy convencido de que en medio del perdón y olvido que hizo la sociedad colombiana, sobre todo los partidos políticos, para un poco dejar atrás toda esa atrocidad que fue la década, finales de la década del 40 y toda la década del 50, pues en ese olvido cayó todo lo que tenía que ver con las realizaciones culturales también de ese momento. Entonces, de Mito hablamos todavía de una manera muy epidérmica. Tampoco permite hablar muy profundamente el hecho de que Mito básicamente no se consigue. Pues yo lo que creo es que a la luz de todo eso vale la pena pasar la página y dejar de pensar que sobre Gaitán Durán ya está todo dicho. Yo creo que Gaitán Durán se han dicho muchas cosas, pero básicamente se ha dicho lo mismo. Y sobre Gaitán Durán pues vale la pena volver siempre, leer por ejemplo sus escritos recuperados, lo que publicó en prensa, intentar nuevas investigaciones desde la región. Les decía al comienzo que hay un Gaitán Durán en los periódicos, y sobre todo trabajar en su idea de la ética. Solamente quisiera robarme un minuto más, que es un poco también una reflexión que quisiera compartir con ustedes.
En 1956, Gaitán Durán se retira temporalmente de la dirección de la revista Mito, se la cede a Eduardo Montelano y a Jorge Luis de Ruiz, y les entrega una nota. Llevaban un año de haber iniciado la publicación y les entrega una nota, y en esa nota les da más o menos como un mensaje de lo que él quisiera que fuera la línea de trabajo de la revista y que es lo que yo creo que nosotros debemos pensar hoy como sociedad y como colombianos. Les voy a leer solamente el párrafo final de esa nota. Ahora que muy diversos motivos me obligan a abandonar la dirección de la revista, estoy seguro que ustedes esperan de mí precisamente lo que voy a decirles. No acepten nunca compromisos con un medio abierto. Comprométanse solo con lo humano. No cedan por ningún motivo un ápice de independencia intelectual y política. Desaparezcan antes de destruir lo que significa la experiencia de Vito. No solo una conquista de la inteligencia colombiana, después de la cual no se podrá regresar atrás, sino también de un hombre tradicionalmente oprimido y resignado. Las personas que nos han leído en este tiempo no aceptarán más una concepción falsa de la vida y de la sociedad, aun cuando deban aceptar largo tiempo el silencio. Tengan confianza en el poder de la conciencia. Colombia para ustedes debe ser siempre una pasión optimista. Muchas gracias. Eso, un momentico, agradecerle al señor Mauricio por la importante labor, que pues, es muy interesante resaltar esos autores que hace muertos en el olvido, ¿no? Si no fuera por trabajos como los que realiza Mauricio, que eso, de cierta forma, es enterrar el pasado y tratar de conservar el presente de los autores que fueron significativos de su época. Vamos a dar un breve momento para que se tengan preguntas, si quieren hacer preguntas. Según eso, según los comentarios que hizo en esta feria, ayer se hizo el presidente Pedro J. Baraybar y expuso que de esas 250 cartas más o menos que se habían usado, escasamente tenía alrededor de 80 libros, ¿sí? Y que desafortunadamente muchas de las, o sea, no había conectividad en muchos casos, que se había tratado de reconstruir, ¿sí? Y de tomar aspectos de esas cartas. Mi pregunta es si usted ha tenido contacto con Pedro Cote para la elaboración de sus libros. No, yo conozco a Pedro, bueno, a Pedro lo conocí el año pasado en la Feria del Libro de Bogotá, pero conozco más a Ramón Cote, que de hecho ambos están trabajando sobre la correspondencia de Cote. De hecho, entiendo que ellos mismos están trabajando. Sacan unos tomos más o menos de 500 páginas. Claro, yo creo que están esperando precisamente el centenario del nacimiento de Cote. Entonces, que además va a ser muy oportuno, y yo creo que por eso hago ese llamado, porque ellos están trabajando en eso, pero por ejemplo no sabemos las cartas de Gaitán Durán, pues las cartas que estaban en poder de Gaitán Durán, dónde están. Pedro Alejo Gómez, el hijo de Pedro Gómez Valderrama, tiene en su poder algunas cartas, entre esas la última, la famosa carta que Gaitán Durán le envió a Gómez Valderrama desde París antes de viajar, pues en el viaje en el que perdió la vida. Está
la correspondencia o el archivo que posiblemente tenga Pedro Ruiz, que es el hijo de Jorge Luis de Ruiz, la hija de Fernando Charrilara, etc. Entonces, pues yo he conversado con ellos y conozco algo, pero realmente mi trabajo en su momento fue muy basado en fuentes documentales y fundamentalmente en prensa porque pues es un trabajo hecho, digamos, sin muchos recursos, por eso también hago el llamado, porque creo que hay un Gaitán Durán todavía por descubrir, y sobre todo yo he venido aquí varias veces a hablar de Gaitán Durán a Cúcuta, incluso en algún momento estuve en Pamplona, pero no fue, no hubo mucho chance de conversar con personas que pudieran tener información útil para este tipo de investigaciones. Hay un comentario sobre ese aspecto. En Cúcuta, en la diario La Opinión, hubo un incendio hace algunos años. Entonces, biblioteca, digamos, donde se guardan los periódicos. Hemeroteca. Hemeroteca. ¿Qué de la hemeroteca de esa época se haya perdido? ¿Sí? O si hay alguna información que haya sido guardada en medios magnéticos o en lo que antes se llamaban los microfilms. Que eran antiguos, ¿sí? Sí, lo que fácilmente puede también pasar es que haya algunos archivos por ahí desperdigados, pero la Biblioteca Nacional debe tener archivos de los diarios de acá, entonces sí, es un poco eso, es un poco la facilidad que ustedes tienen aquí de buscar esos archivos y poder acceder a ellos. Hay otra pregunta. ¿Los libros se están vendiendo acá? No, yo había logrado enviar unos ejemplares de la compilación de Gaitán Durán, pero lamentablemente por el paro camionero no llegaron. Entonces. Pero van a llegar. Seguramente. A la biblioteca. No sé si a la biblioteca, pero de pronto alguna de las librerías que hay acá puede estar. ¿Hay otra pregunta? Yo tenía otra pregunta y allá hay otra. Sí, más que una pregunta, me encantaría que nos comentases cómo nace esa inquietud suya por este personaje tan nuestro, pero también se me antoja opinar que yo lo leo como un crítico de su época, pero como un filósofo también de toda esa historia que recorrió en esos momentos ancianos de la reconstrucción que estaba sufriendo el mundo, y lo veo como una reiteración también de todos esos elementos de la violencia que ha sido inmanente en toda la humanidad, particularmente en estos últimos 200 años de nuestra patria mortal. Son cíclicos esos movimientos, se hacen necesarios para precisamente oxigenar la historia. Eso como una reflexión mía, ¿qué le lleva a su merced empezar esa indagación tan hermosa que tiene allí condensada? Pues lo primero es que es un poco coincidir con lo que usted dice. Gaitán Durán es una conciencia colombiana. Y eso debe ser lo que yo creo que hay que reparar, porque es que yo creo que las miradas que estamos teniendo sobre personajes como Gaitán Durán, no solo sobre él, sino otros personajes como Baldomero Sanicano, como Jorge Salamea y muchos otros, son miradas como si estuviéramos mirando una estatua, un monumento. Entonces estamos mirando las obras y las realizaciones de esos autores como si fuera una cosa que ya no, que es en piedra y que no se puede mover y que no se puede moldear. Y realmente sobre estos personajes cabe todavía mucha reflexión, y esa es me reitero en eso, esa es la invitación que yo quiero hacer. Yo llegué a la obra de Gaitán Durán por un amigo escritor en Pereira, yo soy pereirano.
en abril de 1997, él hacía un programa en la emisora cultural y leyó unos poemas de Jorge Gaitán Durán. Yo llegué a visitarlo y justo lo encontré preparando esos textos para ese programa. Cuando yo conocí esos poemas de Si Mañana Despierto fundamentalmente, pues quedé absolutamente encantado con la obra de Gaitán Durán y posteriormente me empecé a interesar por sus reflexiones en los diarios y demás, y eso fue lo que me llevó a querer escribir en principio un ensayo que después se volvió esta compilación y que se volvió este libro y que pues se ha vuelto de todos modos una pasión que acá en Cúcuta precisamente acaba de llegar Saúl. He compartido con él, gracias a él he podido venir aquí a compartir varias veces sobre Gaitán Durán, y el mismo Saúl ha sido un gran promotor de la memoria, pues de visitar y ha sido una persona que ha incitado al redescubrimiento de la obra de Gaitán Durán en esta región, y bueno, también es muy importante poder compartirlo con ustedes. Así nos quedó el tiempo, pero no me gustaría así responder la pregunta de Julián. No sé si la podría hacer súper rápido para que responda y ya cortamos y pasamos a la siguiente pregunta. Es muy llamativo que se hacen más estudios profundos de Gaitán Durán en otros departamentos y ciudades lejanas al contexto que justamente nació. O sea, hacen como si nosotros como cruceños nos representáramos de alguna manera, se han emocionalizado, pero desestimamos la obra y el legado de Gaitán Durán, porque acá no lo estudiamos y en otros lugares lejanos de acá sigue siendo la curiosidad y la de explorar sobre la obra y el legado de Gaitán Durán. Usted no hay un entorno académico facilitador, ¿sí? Claro, es que algo de contexto. Tenemos una biblioteca de estas condiciones que tienen los chicos, o sea, hay una mayoría que realmente se ha orientado más hacia una mentalidad comercial y lo cultural relacionado con la poesía, la literatura y demás, pues no ha estado desestimado. Hubo una época muy importante, fue en los años 80, donde hubo bastante difusión del tema de la literatura. De hecho, la época en que la alianza entre el Centro Cultural Municipal que dirigía David Bones, la biblioteca, el área cultural del Banco de la República y la Secretaría de Cultura del municipio. Pero lo que les diría es que lo que les diría es que la situación en otras ciudades no es distinta. Yo soy de Pereira, pero si yo me hubiera quedado en Pereira y me hubiera ido a estudiar a Medellín, jamás hubiera podido hacer esta investigación, porque la biblioteca que tenemos nosotros es una biblioteca pues más o menos grande, pero digamos que es una biblioteca bastante pequeña con una colección muy precaria, por ejemplo, en términos de material hemerográfico. Entonces, yo creo que es un poco como de inquietud, y pues aparecen personas, ahí está Saúl, y sin duda yo creo que lo que tenemos que tratar de empezar a promover en el país es un poco dejar de mirar a los escritores como si fueran monumentos y las obras como si fueran unas cosas que se quedaron ahí ya en piedra y que no es simplemente seguir hincándonos frente a la grandeza de esas obras, que sin duda muchas de esas obras son grandes, pero esas obras se van actualizando y las miradas se tienen que actualizar, y los escritores, acaba de pasar, y con esto termino, por ejemplo con Stefan Zweig, un escritor alemán que fue importantísimo en la primera mitad del siglo XX, que fue reeditado de una manera impresionante, sobre todo en Argentina, que fue editado en Argentina por editoriales como Tor, Juventud, y que los libros de Zweig hasta hace 15 años no se conseguían sino libros viejos, porque Zweig era un escritor básicamente desconocido, y resulta que ahora Acantilado y un montón de editoriales están desatadas volviendo a publicar a Stefan Zweig, porque es una voz, porque Zweig fue una conciencia de su tiempo, y
y hoy Spike es una voz que necesitamos escuchar en medio de lo convulso que está el mundo. Entonces yo creo que lo que nos está faltando en el contexto nuestro es un poco más de investigación, pero sobre todo también empezar a facilitar la posibilidad, y para eso son estas ferias del libro, la posibilidad de editar y reeditar nuevas obras y miradas y reeditar algunos de los escritores de nuestro pasado regional y nacional, que nos permitan ir entendiendo cada vez más lo que somos.